Ok, vamos a continuar. En el ejemplo anterior estábamos trabajando con la parte de los XSLT y vimos cómo este archivo XML, nosotros aplicándole el archivo XSLT, nosotros podemos hacer entonces una transformación en HTML. Aquí en esta transformación ustedes se dan cuenta que aquí aplica comandos XSLT, donde puede revisar nodo por nodo y a cada nodo y a cada parte de los elementos colocar un estilo diferente. Mm, si queremos saber un poquito más de esto, bueno, allí en el eh, proyecto de la materia hay otro ejemplo. En la próxima sesión veremos ese ejemplo, pero si queremos profundizar un poco más sobre el XLT, en este mismo web podemos encontrar esa información. Aquí podemos encontrar lo que es una instrucción al XSLT, cómo se utiliza, cuáles son los principales comandos. Aquí lo más importante es este que habla de template, donde uno le dice match, y aquí en este match uno le dice que tome la raíz, ¿sí? Entonces, y aquí ya pues uno toma todo el nodo raíz, y ya más adelante uno puede tomar cada uno de los nodos internos. Entonces, en este caso, aquí se estaría tomando los nodos internos y colocarle formato a cada uno de los nodos y terminar el template. ¿Sí? Aquí uno puede mirar cómo se hace ese cambio. Si este es el archivo XML y este es el archivo XSLT. Lo que se hace, bueno, aquí no lo está presentando, para poder enlazar estos dos archivos es que aquí en esta parte se coloca un enlace en esta parte de acá, se coloca un enlace tipo eh, archivo de estilos, archivo de estilos. Entonces, al colocar ese enlace de archivo de estilos aquí, direccionando donde se encuentra el archivo XSL, que se puede colocar con la versión XSL o XSLT, entonces cuando reciba este archivo, lo que hace el explorador es mirar que hay un archivo XSL, revisa los códigos de estilos y luego combina esto sacando esta información. Entonces, pues la idea aquí no es hacer un curso de XSLT, ¿sí? Ya miraremos un ejemplito la próxima sesión, sino que pues digamos que apareció aquí y les explico por qué el XSLT pues utiliza el XPath para poder colocar esos estilos. Me interesa llegar aquí al XQuery. Bueno, entonces ya estando aquí en el XQuery, ¿qué es lo que sucede con el XQuery? Entonces el XQuery, como les decía, es similar al SQL en una base de datos, pero en este caso es una base de datos XML y precisamente fue diseñado para manejar datos XML. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo nos damos cuenta que hacemos un for y después de ese for nosotros podemos sacar cada elemento de una lista de elementos. Y aquí estamos utilizando, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos utilizando variables, ¿sí? Entonces este pesos X se considera una variable, ¿sí? Y aquí le estamos diciendo cuál es el XML que vamos nosotros a utilizar o dónde se encuentra ese XML para que lo cargue. Si ya lo tenemos cargado en un entorno, pues no hay necesidad de colocar esto, sino que ya iríamos directamente a la raíz con la expresión XPath y aquí sacamos todos los libros. Entonces aquí esto va a sacar libro por libro, ¿sí? Y cuando se tenga un libro, según la expresión XPath, cuando nosotros le colocamos esto, entonces me va a sacar el precio de ese libro y voy a poder mirar que si es mayor que 30, entonces va a traerse en la salida ese libro que cumpla con ese requisito. Y al igual que el SQL, nosotros podemos ordenar la salida, order by, ¿sí? Y le podemos ordenar por otro de los elementos o elementos del nodo y podemos decirle cuáles son los elementos que nos retornen. La única diferencia es que en el SQL lo hacemos nosotros en el select, aquí lo hacemos con un return, ¿sí?
Entonces es eso, entonces el XQuery lo tenemos nosotros aquí, utiliza el XPath y también utiliza el XSLT también para poder hacer una presentación, digamos, bastante buena de manejar esos datos y presentarlos a los usuarios. Es un lenguaje para traer datos XML, es igual que el SQL, utiliza las expresiones XPath, eh, y da soporte a la mayoría de las bases de datos de XML y es una recomendación W3C. Entonces lo utilizamos para encontrar y extraer elementos y atributos de los documentos XML, ¿sí? Nosotros podemos resolver consultas como buscar o traer todos los registros de CD con los precios menores que 10 de la colección de CDs que están en el catálogo XML. Entonces esto nos va a dar una gran funcionalidad al momento de nosotros procesar XMLs. Vamos a tener una gran posibilidad de hacer ese trabajo de poder voy a agrandar esto un poquito más, de poder nosotros trabajar con los XML. Entonces, eh, ambos trabajan juntos, XQuery y XPath, ¿sí? Y podemos tener varios ejemplos. El XQuery puede ser usado para extraer información eh, que, que, se usa en un servicio web. Los servicios web normalmente devuelven datos en XML, generar reportes específicos. También podemos transformar el XML en datos. Ya vimos con el XSLT cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Y buscar en los documentos por información relevante. ¿Sí? Entonces, para el XQuery, pues ahí ya hay un tutorial que ya nosotros podríamos mirar un poquito mejor. Pero bueno, vamos un poco al tutorial y vamos a mirar uno de los ejemplos que tenemos nosotros acá en este tutorial. Entonces, tenemos aquí una base de datos de libros, Bookstore. Eh, no, aquí tenemos librería, cooking, librería. Ah, sí, yo lo coloqué como librería XML. Es el mismo que ya tenemos acá de librería. ¿Listo? Y vamos a, a revisar entonces algunas expresiones que nosotros tengamos aquí. Bueno, ustedes ya saben que estas son expresiones XPath, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con esto, con estas expresiones, vamos a trabajarlas en el, en el BaseX. Entonces, permítanme un momento, acomodo las ventanas, acomodo, acomodo las ventanas aquí. Vamos a abrir aquí el BaseX. Bueno, entonces vamos a abrir aquí el BaseX. Aquí ya tenemos abierto. Un segundo que me he enredado un poquitico con esto. Bueno, entonces aquí tenemos el BaseX. Vamos a mostrarlo. Ya lo tenemos allí. Vamos a colocar el otro lado de la información y vamos a ir haciendo el trabajo que nos va diciendo acá. ¿Sí? Entonces estamos aquí, ¿cierto? Tenemos el de Bookstore, el de libros, ¿sí? Habíamos hecho unos trabajos con XPath, ¿sí? Vamos a copiar lo que nos está mandando aquí. Bueno, eh, aquí nosotros no necesitamos hacer el llamado a esta parte del books, realmente no hay necesidad. Vamos a ver si funciona esto, no.
va a necesidad de hacer este llamado a la, a la, a la base de datos, porque ya la tenemos cargada aquí en el proyecto. Entonces aquí nos está trayendo pues todos los títulos, ¿cierto? Bueno, también aquí nos está diciendo que si queremos nosotros extraer lo siguiente, ¿sí? Queremos extraer, entonces con esa expresión XPath podemos nosotros extraer esa información, ¿sí? Nosotros también podemos utilizar predicados con el fin de limitar el número de datos que se traen. Entonces, es otra expresión XPath, de por sí ya la habíamos nosotros hecho allí. Y aquí estamos diciendo donde el precio sea menor que 30. Entonces lo ejecutamos y aquí nos traen un solo libro. Entonces hasta aquí no hay ningún inconveniente con este ejemplo. Veamos lo siguiente. Ahora sí, el orden para utilizar el XQuery. El orden para utilizar el XQuery lo hacemos con for, ¿sí? Where, order by, return. Entonces aquí tenemos otra, pero bueno, las otras son las que más usamos. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí está diciendo que cómo seleccionar esa base de datos, pues lo hacemos con doc, pero bueno, aquí no lo tenemos que hacer porque ya lo tenemos cargado, ¿sí? Y aquí ya nos está diciendo que podemos generar una consulta un poco más compleja. Entonces, el error que tenía la última vez era que no le daba enter. Entonces, como había colocado el XQuery en una sola línea, entonces no estaba encontrando ese enter y ese era el error que estaba dando. Entonces, aquí le estamos diciendo, en esta variable vamos a guardar todos los elementos libres. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Que en esa variable vamos a guardar todos los elementos libres. Y aquí le estamos diciendo que donde el precio de esos elementos sea mayor que 30, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho el ejercicio con los que fueran menor de 30, es uno solo, entonces nos quedan otros libros más, ¿no? Entonces aquí tenemos otro libro acá, ¿sí? Otro libro acá, uno, dos, tres libros. Tenemos tres libros en esta base de datos. Recordemos que yo cargué dos XML en ese directorio, por eso es que me aparecen dos XML, pero aquí tengo uno, dos y tres libros más. Entonces esto va a traer tres libros más esta, esta consulta. Pero en este caso, perdón, dos libros más, que son los que cumplen con que el precio sea mayor que 30. A ver, sí, claro, porque el precio de este es menor y este es 30 exacto, luego este tampoco sale, entonces nos salen solamente dos libros, ¿sí? Y además estamos diciéndole que nos traiga solamente el título, entonces por eso nos está trayendo solamente el título de ese libro, ¿sí? Y aquí estamos obteniendo el título de ese libro, entonces eso es lo que estamos viendo aquí en el tutorial. Eh, Esta creo que es la explicación de lo que estamos haciendo aquí. No, aquí ya es para hacerle un ordenamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ordenamiento. Entonces, antes del return, podemos nosotros hacer un ordenamiento por título y ya cambió, ¿no? Learning XML es primero y XQuery with start ya sería segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí dentro dentro de este tutorial. Presentar el resultado en una lista XML. Bueno, vamos a revisar esta partecita. Entonces, tenemos nosotros esta consulta. Vamos a colocar la consulta. Bueno, aquí tengo que quitar esta parte de acá. Vamos a ejecutarla. Listo. Entonces tenemos estos. Entonces esa expresión nos va a retornar todos los elementos de los libros, todos los que tengan el título, ¿sí? Y ahora vamos a colocarle la lista. Entonces, para que coloque la lista, vemos que aquí estamos cambiando un poco lo que la consulta original. Estamos insertándole entonces en este caso código HTML.
Entonces, lo que hacemos, vamos a copiarlo todo mejor. Vamos a copiarlo, bueno, para que seamos claros, la función está aquí, ¿cierto? Entonces, UL para decir que vamos a colocar una lista, un sorter list, no ordenada, ¿cierto? Vamos a copiarlo y lo pegamos. Pero una lista no ordenada, aquí se ejecuta la consulta, ¿listo? Que se ordene los títulos, los vamos a ordenar por ese valor, por ese título, y que lo retorne, ¿no? Que retorne ese valor. Pero mira, cuando le decimos que lo retorne, aquí lo está colocando ya que lo retorne con el HTML de, que le coloque la viñeta. ¿Sí? Normalmente lo que nosotros hacemos con los scripts es que los scripts dentro de una página HTML, para colocar un script, uno lo coloca dentro de unos caracteres especiales. En este caso, el carácter especial para que se convierta en un script es el corchete abre, corchete cierre. Y, eh, y parece que según esto podemos utilizar nosotros el código HTML en cualquier parte del documento. Y miremos la salida. Entonces la salida evidentemente es una salida HTML. Si nosotros este resultado nosotros lo guardamos, vamos a guardarlo en equipo, descargas, que es donde tengo el ejemplo de XML. Vamos a colocar aquí una salida, ¿sí? Y vamos a guardarlo como lista tipos.html y guardar. Entonces, cuando ya vaya a revisar salida, doble clic. Entonces, aquí tenemos, oh, pero ¿qué pasó acá? Aquí creo que es un problema de formato, de formato, ¿sí? Eh, entonces, bueno, aquí tenemos la salida, pero creo que tenemos es un problemita de formato aquí. Bien, vamos a mirar que el código fuente de la página, aquí está. Imagino que es que nos hace falta colocar más elementos porque debería presentar esos nombres. Vamos a ver qué. Vamos a colocar aquí HTML. Listo. Y vamos a colocar aquí al final. Ok. Al final. Listo. Y dentro de esto tenemos el head, pero también tenemos el body. Vamos a colocar el body. Listo. Vamos a llevarnos ese body. A ver si de pronto esto es lo que está haciendo falta. Vamos a ejecutarlo. Listo, tenemos la salida. Vamos a guardarlo. Bueno, otra vez toca volver a buscar esa parte. Por ejemplo, XML, salida, lista libros, guardar. Reemplazarlo, sí. Listo, ya lo reemplazamos. Vamos a... No sé por qué no está... bueno, aquí tenemos el leí y aquí lo está sacando en title. Mm, ujú. Puede ser que tengamos que ese title eliminarle
eso, porque no permitiría sino eso. Entonces, listo, esto es lo que está colocando en el siguiente punto. Precisamente lo que está diciendo es eso, que hay que eliminar, muestra lo que dice. Nosotros queremos eliminar el title, es el title el que no está reconociendo. Qué pena. Ese no está reconociendo, como no lo reconoce, por eso nos salen esos puntos. Entonces, eh, aquí con esto, lo que me está diciendo es que yo quiero sacar solamente los datos. Entonces, bueno, vamos a copiarlo. Igual esto de HTML pues hubiese funcionado también, pero el problema estaba ahí en el data. Entonces vamos a correrlo y lo ejecutamos. Listo, ahora sí quedaron solamente una lista. Ahora con seguridad si lo guardamos, vamos a guardarlo en salida, lista libros, guardar, reemplazar, listo. Vamos a revisar la lista de los libros. Doble clic, ahora sí, está apareciendo. Bueno, de menos mal, se presentó el problema para que pues, nosotros nos demos cuenta que hay que extraer solamente los datos de ese elemento que se está utilizando. ¿Sí? Y bueno, la idea no es bueno, hacer todo un curso acerca de esto. Aquí hay más elementos, más cosas que nosotros podemos hacer. Y pues la intención precisamente era que ustedes pudiesen ver la información de, precisamente del eh, importante que tenemos nosotros aquí de esta parte del XPath y del XQuery. Es importante que miráramos, que tuviéramos en cuenta esos elementos. Vamos a ver. Aquí ya habla, cuando fuimos a ese curso, pues estamos dentro de ese curso, pero nosotros veníamos mirando aquí el básico de XML y estábamos aquí en el XQuery. Tampoco, pues vamos a mirar estos elementos que esos ya tienen que ver con definir hipervínculos, ¿sí? Eso ya lo pueden ustedes profundizar. Esto ya lo vimos, que tiene que ver con la validación, los modelos bien formados. De eso tenemos que hacer una revisión la próxima sesión. Ya trabajamos con los DTD, pero no hemos trabajado con los esquemas. Es hacer una conversión allí entre uno y otro y ya con eso nosotros poder manejar ese modelo. Entonces, ya, eso era lo que quería presentarles. Ahora sí les voy a hablar de qué es lo que consiste el taller. Yo les había hablado de que en lo posible pudiéramos traer un documento. eh, Vamos a presentar nuevamente aquí un momento. ¿Listo? Entonces vamos a presentar aquí. Entonces, este es el documento mío, el de XML, el que yo he venido trabajando, el de contactos. Entonces, el taller va a consistir en que ustedes definan unas consultas. Entonces, vamos a definir unas consultas XPath, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan unas consultas. Primero, vamos a colocar eso, se lo voy a colocar en el taller, pero para que les quede aquí grabado, una consulta que retorne el primer contacto, ¿cierto? Luego vamos a hacer una consulta que retorne, en este caso mi contacto, pero como el archivo XML de ustedes va a ser la unidad o el elemento básico que modelaron, ¿sí? Entonces yo coloco aquí contacto, pero esto después lo cambio por el elemento básico. Otra consulta que retorne, entonces ustedes comienzan a mirar aquí de tal manera que puedan hacer un filtro,
un filtro de los nodos. Entonces, por ejemplo, que retorne un contacto dado, eh, dado su identificación. ¿Sí? Porque yo le tengo aquí ID de correo, ID de correo, nombre, persona contacto, ID persona. Esta es mi identificación. Entonces, que dada su identificación. Eh, o en el caso de ustedes es a través de un atributo específico, un atributo específico para poderlo clasificar y que retorne esos elementos de manera particular. ¿Sí? Entonces, tenemos esas dos XPath, ¿sí? Y ahora, eh, con, con estos XPath, entonces vamos a hacer unos XQuery, ¿sí? Para el caso, vamos a utilizar los XQuery que hicimos anteriormente. Entonces, con el XPath que hicimos anteriormente, entonces podemos hacer el primer XQuery, podría ser que nos retorne la lista de nombres. En este caso sería de un elemento de la unidad base, ¿sí? De nombres de los contactos, ¿sí? De los contactos de la base de datos. ¿Listo? Habrá una pequeña cambio en ese XQuery. Y segundo, vamos a decirle que eh, nos retorne eh, con un filtro los contactos de la segunda consulta XPath, XPath y lo formatee en HTML con una lista ordenada. Ya si quieren colocarle más elementos, pues sería muy chévere. No vamos a trabajar aquí ya sobre ningún tipo de XSLT, solo miramos ya en la próxima sesión. Entonces la idea es que hagan estos dos XPath, ¿sí? Y estos XQuery lo guarden en un documento, guarden en un documento también eh, el XML que estén utilizando y entonces el documento de consultas y el documento XML que están consultando lo suben a la plataforma. Entonces, ese es el taller. Espero que con esto pues ya tengamos un poquitico de mayor precisión de lo que toca hacer y de que podamos aprovechar un poquito más el tiempo adelantando pues esta información. Bueno, muchísimas gracias y que les vaya muy bien con esto.